niñas, ¿sabéis qué hacemos aquí? Vais a conocer la fantástica, increíble historia de... No me lo puedo creer. ¿Ibais a empezar la historia sin mí? No. ¡Qué cabeza la mía! Se me había olvidado avisarte. Ay, esta juventud hoy en día. Menos mal que mi amigo Colorines me lo ha contado todo. Me ha dicho que estos días habéis hecho muchas cosas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues habéis hecho cine esférico. Sí, habéis hecho también jornadas deportivas. Me ha molado un montón. Y también Voleibol, sí. Pero niños y niños, ¿no me vais a escuchar lo que voy a decir? ¿No sabéis lo que vamos a hacer? Tenéis que estar muy callados para contarlo. A ver. Muy bien. Pues ahora os vamos a contar una historia súper chula de... ¡No lo digas todavía! Déjame seguir a mí, que para algo soy el narrador. Ay, tienes razón. Me voy. Uy, pero niños y niñas, se me había olvidado una cosa. No me he presentado. Soy Gloria Fuertes. ¿A que no sabíais que era Gloria Fuertes? Sí. Encantada de conoceros. Nos vemos cuando acabe la historia, niños y niñas. ¡Adiós! Estaba incubando y cuidando mucho. Un día salió por comida y mientras ella estaba afuera apareció un huevo que rodaba por el suelo. Rodó tanto que llegó hasta el nido junto con los demás huevos. Cuando volvió mamá Pato, no se dio cuenta de que allí había un huevo nuevo, a pesar de que este era más grande que los otros. ¿Alguien sabe qué era el huevo? Sí. Bueno, pues para descubrirlo, seguiremos contando la historia. Voy a darles un poco de calor a mis hijitos. Y mientras, les leeré un cuento. Pero de repente, cuando mamá Pato se iba a sentar para leerles el cuento... ¡Uy! Algo se mueve. Los huevos se están rompiendo. Mis patitos van a nacer. ¡Qué nervios, qué nervios! El primer huevo crujió. Y la cabeza el patito sacó. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy aquí! ¡Anda! ¡Mi cuerpo tiene lunares! ¿Cómo me vas a llamar? ¡Di! A ver, ¿cómo te podré llamar? Te llamaré lápiz de color. Acto seguido, otro huevo crujió. Y la cabeza el patito sacó. Hello, mamá. Ya estoy aquí. Anda, yo no tengo lunares. Tengo rayas. ¿Cómo me vas a llamar, mamá? Ti. A ver, ¿cómo te podré llamar? Te llamaré Zebra. A continuación, el tercer huevo crujió. Y el patito la cabeza asomó. Hola, mamá. Ya estoy aquí. Anda, yo no tengo lunares y tampoco tengo rayas, pero soy entero blanco. ¿Cómo me vas a llamar? ¿Cómo? A ver, te llamaré... ya sé, Bombilla. Ya habían nacido los 3 huevos. Pero aún quedaba uno por nacer. Mamá Pato no sabía por qué no nacía. Uy, ¿y este huevo? ¿Por qué tardará tanto en abrirse? De repente, el huevo se empezó a mover y se oía de dentro una voz que decía... Oye. El huevo
crujió, crujió y crujió. Y el pequeño, la cabeza asomó. Cuidado, ¿eh? Ya está. A ti te llamaré Uyi Uyi. Pronto los patitos aprendieron a nadar, bucear y andar como los patos. Uyi Uyi siempre aprendía antes que los demás. También era el más grande y el más fuerte. Pero a pesar de esto, tuvieran el aspecto que tuvieran, Mamá Pato los quería a todos por igual. Entonces, un día terrible, 3 cocodrilos salieron del lago y se parecían mucho a Uyi Uyi. ¡Mira! ¡Qué cocodrilo tan ridículo! ¡Anda igual que un pato! No ando como un pato. Soy un pato. Mírate, si no tienes plumas, tienes piel. Tampoco tienes pico, sino dientes puntiagudos. Ni tienes patas de pato, sino garras afiladas. Y tienes el olor de un cocodrilo malo. Eres igual de malvado que nosotros. El primer cocodrilo dijo: cuando con tu cuerpo verdoso puedes esconderte bajo el agua sin que te vean. Así puedes acercarte a los rollizos patos, tan deliciosos. El segundo cocodrilo dijo: Las grandes y afiladas garras te ayudan a sujetar con fuerza a los patos rollizos y deliciosos para que no puedan escaparse. El tercer cocodrilo dijo: Los dientes puntiagudos los necesitas para masticar los patos rollizos y deliciosos. Miam, miam. Los 3 cocodrilos sonrieron enseñando los dientes. Los cocodrilos los comemos a los patos y sabemos que tú vives con ellos. Llévalos mañana al puente y les esperamos con la boca abierta para comérnoslo. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Son mi familia. Porque eres un cocodrilo como nosotros y nos tenemos que ayudar. ¡Hasta mañana, Uyi Uyi! ¿Cómo sabía su nombre? Uyi Uyi estuvo toda la noche pensando. ¿Cómo me vi? ¿Será verdad? ¿Yo también soy un cocodrilo? ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Sí! Es verdad que no tengo plumas. Tengo piel. No tengo pico. Tengo dientes puntiagudos. Y tampoco tengo patas de pato. Lo que tengo son garras afiladas. No soy un cocodrilo malo. Desde luego, tampoco soy exactamente un pato. Niños y niñas, ¿sabéis qué es? ¡Sí! ¡Un ¿Un cocodrilo! cocodrilo o un pato? ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! Oh, tienen razón. Soy un cocodrilo. Pero los 3 cocodrilos son unos asquerosos y quieren comerse a mi familia. Tengo que pensar en cómo detenerlos. ¡Comiendo plantas! Uyi Uyi pensó y pensó, hasta que al final se le ocurrió una buena idea. Se fue a casa feliz y contento. Aquella noche, los 3 cocodrilos afilaron sus puntiagudos dientes mientras pensaban todo el rato en rollizos y deliciosos patos. Estaban preparados para el banquete. Al día siguiente, Uyi Uyi hizo lo que le habían dicho. Llevó a los patos al puente, donde los 3 cocodrilos hambrientos los esperaban. ¡Tira a los patos! Sí, ya voy. ¿Sabéis qué voy a hacer? No voy a tirar a mi familia. Voy a tirar piedras.
Cuando los cocodrilos al morder las piedras se rompieron los dientes, asustados, salieron corriendo. ¡Nos has salvado, Gulli Gulli! ¡Eres nuestro héroe! Y Gulli Gulli siguió viviendo con mamá Pato y los patitos y se fue convirtiendo en Cocopato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Genial, genial, me ha encantado. ¿A vosotros os ha gustado? ¿El qué? Entonces, ay, pero es que como soy un poco mayor, tengo muy poca memoria, niños y niñas. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba nuestro amigo cocodrilo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Gulli Gulli salió de un huevo, ¿verdad? ¿Cómo era ese huevo? ¿De qué color era el huevo? Naranja, muy bien. ¿Y con quién vivía Gulli Gulli? ¿Con los cocodrilos malos? Pero Gulli Gulli, él no era un pato. ¿A que no? Pero su familia patitos lo querían igual, ¿verdad? Sí. Lo querían mucho. Muy bien. Ya veo que os habéis acordado de todo. ¡Qué listos son estos niños! Ahora vamos a llamar todos juntos a los personajes del cuento para invitarles a la fiesta del cole. ¿Os parece bien? Empecemos. A ver, ¿dónde estará Gulli Gulli? Gritemos todos juntos. ¡Más fuerte! Y no nos podemos olvidar tampoco de los hermanos de Gulli Gulli. A ver, ¡bombilla! Ahora, ¡cebra! Y por último, lápiz de color. ¡Ya estamos todos! Pero estoy pensando que si vienen a la fiesta, se tendrán que aprender la canción de colorines. ¿Se la enseñamos? ¡Sí! Pues venga, a ver cómo cantamos todos. Pueblo, tranquilidad.
Hola, chicos. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado mucho? A ver, vamos a ver si podemos enseñar la sorpresa por dentro a algún niño que se haya portado muy bien, muy bien.